Bueno, hoy hemos invitado, como todos los miércoles, a Ricardo Boll, el asesor científico de Nativa, para hablar de bosques y deforestación en el Perú. Pero yo creo que no podemos tener a Ricardo Boll aquí en el programa y no hablar de lo que nos acaba de decir el alcalde de Ancón y la situación de una ciudad compleja como Lima, con estos embudos donde, Ricardo, la gente tiene que hacer 3 horas de tránsito todos los días. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días con todos. Sí, casos como estos dos que acabas de mencionar creo que demuestran primero que necesitamos un Estado más eficiente, un Estado más fortalecido y un Estado más alerta, ¿no? Pareciera que no supieran lo que está pasando en el país, ¿no? No respondemos y no deberíamos responder, deberíamos de prevenir, ¿no? Todo esto. Me parece que tenemos, o sea, más, si bien las autoridades, digamos, que tenemos en la cabeza no inspiran, ¿no? Creo que también necesitamos técnicos, ¿no? que luchen por sus áreas, ¿no? Y digan, esto no puede seguir así, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, te he escuchado entrevistar a personas que viven alrededor de lo que va a ser la nueva Evitamiento, y ellos ya vislumbran lo que se viene, ¿no? No solamente durante las obras, sino después de las obras. O sea, simplemente cruzar para la calle para comprar pan se va a convertir en una odisea, ¿no? Si tienes amigos al otro lado de la carretera, si tienes familia al otro lado de la carretera, que hoy día es una avenida y nada más, va a ser simplemente, digamos, imposible unir. Entonces son elementos que además fracturan la ciudad, dividen la ciudad, ¿no? Crean inequidades, crean situaciones de clara desventaja. ¿Quién va a invertir alrededor de estas carreteras? O sea, los negocios que están ahí claramente van a quebrar, se van a tener que mudar, generan desorden, un impacto territorial completamente negativo en vez de positivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, todo el cono norte está siendo menos competitivo. La gente evita invertir en el norte, la gente evita pasar por el norte, y la gente del norte dice, ¿para qué voy a invertir acá si esto es un desastre, ¿no? Muy bien. Metámonos en otros asuntos entonces, Ricardo. Hoy veníamos con los temas de los bosques y la deforestación en el Perú. Creo que es un tema además que calza perfectamente con las modificaciones legales que se han hecho a la ley forestal. Cuéntanos un poquito qué enfoque crees tú que hay que darle a esta discusión. Si no he querido opinar mucho del tema porque no soy abogado y la verdad que no he podido leer la ley, pero creo que hay dos cosas que ver. Primero, oye, siempre, por favor, recordemos que tenemos que estar atentos a lo que sucede en nuestro mar, no solamente por la pesca, sino porque además claramente el fenómeno del Niño genera lluvias, huaicos que estamos teniendo, pero también sequías. Entonces, siempre hay que estar muy atentos, ¿no? Justamente a lo que está sucediendo en el país. Empecemos con las imágenes satélite, como estamos haciendo las últimas semanas. Empecemos con la imagen del día 9 de enero, es decir, hace más o menos 2 semanas, y vamos a poder ver, este es el mapa de temperaturas, ¿no? Entonces podemos ver que lo rojo está alrededor de los 26, 27 grados, ¿sí? Entonces tenemos un océano Pacífico caliente, y recordemos que la costa peruana se ha estado refrescando últimamente, sobre todo en el sur, ¿no? Esa partecita por el sur de Arequipa, por Moquegua, ¿no? Que aparece ahí medio celestita. Recordemos que esto es el afloramiento. Es este proceso que sube aguas frescas, que además vienen con los nutrientes que han traído los ríos y que finalmente se han depositado en el fondo del mar. Pero fíjate esa mancha que hay al norte de Chile y en el sur del Perú. Entonces, esta mancha probablemente tenga que ver con agua estacionada o de repente con agua subterránea que ha estado, digamos, hay corrientes subterráneas. Entonces, de repente hay agua del norte, ¿no? Del Ecuador, que está llegando hasta el sur desde abajo y recién aflora ahí. Eso se lo voy a dejar más a los especialistas. Veamos lo que pasó para la semana pasada para poder ver los cambios. Fíjate cómo de pronto el sur comienza a calentarse un poco más. Razón, sí. Es decir, ya estamos arriba de los 25, 26 grados también en el sur, ¿no? Esa manchita celeste ha casi desaparecido. Recordemos que también estamos en verano y el mar se va a ir calentando. Pero vemos que, digamos, sí tenemos un niño. Ciertamente no el niño que temíamos, pero tenemos un niño. ¿Qué ha pasado hasta hace 2 días? Porque hay un desfase de 24 a 48 horas. La última imagen que tenemos es la del 22 de enero, y
no sé si es esa. Sí, ahí está, perfecto. Sí, y podemos ver que esa mancha está creciendo un poco, ¿no? Ahora, recordemos que hay otras imágenes que nos hablan de la anomalía, es decir, la diferencia con el promedio. Entonces, veamos esa otra imagen y vamos a ver una costa que de pronto tiene unas manchas rojas, ¿no? Arriba del promedio. Recordemos que también es muy difícil, muy caro en términos energéticos calentar el océano. No, seguro. Ciertamente es por capas, pero hay que estar atentos porque me parece que está empezando otra vez como a calentarse un poquito, pero como digo, también es normal con el fenómeno, digamos, del estacional, ¿no? Con el verano. Pero también recordemos que el último niño nos llegó en marzo. Tienes razón. Así es que estemos siempre atentos a lo que está pasando en el mar. Por supuesto, el Océano Pacífico lo podemos ver hacia la izquierda. Sigue caliente, este es un fenómeno global, entonces tenemos el Niño global y tenemos una situación que pareciera, ¿no?, un pequeño niño costero. Estemos atentos a los informes del IMARPE, a los informes del COEN y a los informes del CENAMI que salen cada 1 o 2 semanas, ¿no? También tenemos a la NOAA que saca informes periódicos en los que además se apoyan nuestros investigadores. Esto nos está dando unas temperaturas altas, una sensación de bochorno, de mucho calor, sí. Las noches están siendo un poco más pesadas porque la temperatura mínima ha subido. Está siendo un verano un poco cálido en la ciudad. Y podemos ver estas temperaturas en el siguiente mapa, por favor. Ahí está. Entonces estamos teniendo temperaturas muy cercanas a los 30 en casi todos los distritos. Ese es para la ciudad de Lima. Esto es para la ciudad de Lima, ¿no? El resto del país recordemos que las altitudes cambian todo. Cambian todo. ¿No? Entonces estemos atentos siempre. CENAMI tiene estas estadísticas que podemos revisar en su página web, en Twitter, en fin. Muy bien. ¿Y estas temperaturas qué nos están diciendo? Que estamos en un verano muy caluroso, muy Estamos en un verano caluroso. Las temperaturas usualmente en los veranos normales están alrededor de 24 grados. Okay. Estamos en 26, 28. Y además, para esta semana me parece que se espera un pequeño ascenso picos de 30, ¿no?, de las temperaturas justamente vinculadas con este pequeño aumento en la temperatura del mar. Entonces, fíjate las interacciones que hay entre agua y aire, ¿no? ¿Se puede establecer que los distritos que están más cercanos al mar tienen temperaturas menos calurosas que los que están hacia adentro? Sí, porque tenemos unos vientos, ¿no?, que vienen un poco desde el sur, un poco desde el oeste, que refrescan la costa. Entonces, lo que llamamos brisa marina. Brisa marina, claro. Los que están más pegados a la costa van a tener temperaturas un poco más bajas y los que están un poco más pegadas a las laderas vamos a tener temperaturas un poco más altas. De acuerdo. Muy bien. Bien, pero hablemos un poco de los bosques, porque este es un tema que nos ha estado, ha estado muy presente en las últimas semanas. Y si bien estamos hablando de una ley que parece que además, múltiples especialistas han dado la alerta, que está flexibilizando el uso del bosque y su depredación, yo quisiera empezar entendiendo qué es un bosque y por qué tenemos que cuidarlo. O sea, el camino debería ser exactamente el contrario, ¿no? Conservar, preservar, aprovechar de manera inteligente, de manera sostenible, un recurso que es de todos los peruanos y que además debe ser de las próximas generaciones. El Perú tiene una gran variedad de bosques. ¿Qué bosques conoces tú? ¿Cuáles son tus favoritos? El bosque tropical. El bosque tropical. ¿Conoces algún otro? ¿Te acuerdas? Perdón que te tome examen. Un bosque de algarrobo también podría ser. Muy bien, claro que sí. Eso es el bosque seco del norte, ¿no?, que tiene algarrobos y tiene espinos, ¿no? En fin, hay varios nombres. Ya sabes que tengo problemas de memoria. Por eso tenemos aquí mi maquinita. Tengo un gráfico para ustedes para hablar un poco de los principales bosques en el país. Este es un documento además oficial. Y podemos ver exactamente. Entonces vamos a poder ver ahí justamente el bosque seco, que es el que está en la costa norte, pero tenemos otros como el montano, ¿no?, que es un poco de montaña, pero también en el norte. Tenemos el bosque nublado, sí, señor, ¿no?, que está al otro lado de los Andes, que es justamente la zona en la que estas nubes que vienen desde el Atlántico, que atraviesan Brasil y llegan al Perú, chocan con los Andes, y es una zona llena de nubes, ¿no? Entonces en realidad no se ve nada, pero bueno, ahí están. Y es una de las zonas más lluviosas del país, además. Tenemos los bosques interandinos, tenemos el bosque selva baja. Bueno, ¿cuántos bosques crees que tiene el Perú? ¿Cuántos tipos de bosque? Bueno, según esta gráfica ya partimos de 7. Bueno, el número es bastante mayor. Yo también me sorprendí. Tenemos 42 tipos de bosques identificados. Así es. Por supuesto, cada tipo de bosque es distinto. Cada uno tiene no solamente otro
otro tipo de árbol, digamos, que además es muy interesante. Hay bosques homogéneos, es decir, donde predominan una, dos, tres especies, donde hay muy pocas especies, y bosques heterogéneos, en donde en una hectárea puedes encontrar 100 tipos de árboles. ¡Qué maravilla! Oye. Entonces, claro, si tú quieres extraer, por ejemplo, caoba, lamentablemente tienes que entrar al bosque, destruir un montón de árboles más, y tú no puedes sacar un arbolito entre miles. Entonces, al final, tienes que talar una zona enorme, de repente 100 o 50 árboles para sacar 2 o 3 de los que te interesa. Entonces, ahí viene justamente uno de los problemas de la explotación de los bosques amazónicos, que son justamente estos tan diversos, ¿no? Tan heterogéneos. Veamos, por favor, la lista para que las personas que nos siguen puedan hacerse una idea de la diversidad de bosques. Impresionante. Así es, solamente en la costa tenemos 9, entre los que yo quisiera destacar el bosque ribereño. ¿Qué cosa es el bosque ribereño? El que está en la orilla de los ríos y que justamente es este que nos ayuda a prevenir la erosión, el que nos va a ayudar a evitar las inundaciones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, en este país yo no sé por qué es deporte nacional cortar árboles. Cuando hay un árbol un poco alto, ya es hora de cortarlo, ¿no? Y sembrar otro nuevo. Yo creo que tenemos que repensar nuestra relación con los árboles. El otro día conversábamos lo que pasa en la ciudad también, ¿no? Cómo elevan las temperaturas. Tenemos justamente estos bosques secos, tenemos los piedemonte, que es justamente al pie de los Andes a este lado. Tenemos las lomas, que también son tan importantes. Las lomas casi siempre son herbáceas, pero hay algunas, como la de Atiquipa, que tienen un bosque, tienen árboles locales. Entre los árboles de la costa podríamos encontrar, por ejemplo, el molle, el sauce, que no es el sauce llorón, atención. Lo que tenemos en América del Sur es un sauce erguido, es un sauce optimista, podríamos jugar. No llora. No llora tanto, así es. Pero que además refresca, no da una sombra negra, sino una sombra, digamos, gris, que da luz, pero que también permite bajar las temperaturas. Sí, claro, claro que sí. Tenemos el manglar. Este manglar, que muchas veces es destruido para luego hacer langostineras. Entonces, ¿cómo poder hacer uso de un espacio de manera sostenible cuando tenemos esta especie de competencia, ¿no? Claro, qué ricos que son los langostinos, pero necesitamos los manglares justamente para cuando tenemos un oleaje, cuando tenemos un tsunami, y son la primera barrera frente a un caso de estos. Esto es si regresamos por favor, yo quisiera enseñarles un poquito lo que es un bosque. O sea, realmente un bosque amazónico no es un parque. Estamos hablando de una densidad tal que casi no pasa la luz. Uno de los bosques más famosos en el mundo es lo que se llamaba la Selva Negra, que además de repente algunos conocen a través de un famoso postre que se nombró así en honor a la Selva Negra que estaba en Alemania. Claro. Entonces, todos estos cuentos, tipo la Caperucita Roja, ¿no? Con el leñador, están ambientados en un bosque que se le llamaba la Selva Negra, justamente porque los árboles eran tan densos que no dejaban pasar un rayo de luz. Qué interesante. Entonces, aquí hay una competencia muy grande entre árboles tratando de buscar la luz. Claro. Y el problema es que cuando nosotros talamos, no estamos solamente quitando los árboles, como podemos ver en la siguiente imagen, sino que además acabamos con toda esa diversidad. Impresionante. Entonces, el suelo queda expuesto, los animales no tienen dónde vivir, no solamente pensemos en las aves que finalmente pueden irse al bosque que queda al costado, sino además estamos hablando de mamíferos, estamos hablando de erosión que se va a dar. Además hay una microflora y una microfauna local que enriquece el suelo. Todo esto desaparece, ¿no? En un suelo que además, entiendo, en términos agrícolas no es demasiado rico. Así es, porque la riqueza está justamente en el propio bosque. Eso es lo que vamos a ver en la próxima imagen. Porque los árboles, digamos, tienen aves que defecan, que enriquecen el suelo, animales que mueren, las hojas que caen, que enriquecen el suelo, e inmediatamente, como es una zona tan cálida y tan húmeda, las raíces vuelven a absorber estos nutrientes. Entonces, en realidad, un bosque amazónico es como una especie de condominio. Lo que tienes es un edificio en donde, digamos, tienes unas condiciones en el primer piso, en este caso en el subterráneo, donde tienes microflora, microfauna, ¿no? Luego tenemos lo que se llama el sotobosque, que es la parte baja del bosque. Luego tenemos los primeros árboles, pasando por los arbustos, y finalmente los árboles más altos, donde, por ejemplo, tenemos los árboles de castaña, tenemos el cedro, la caoba, árboles míticos, ¿no es cierto?
Pero además, como les decía, no estamos hablando solamente del bosque, estamos hablando digamos, de acabar con todo un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Veámoslo en la siguiente imagen, en donde vamos a poder entender que un ecosistema es el resultado de otros dos sistemas. Un sistema de vida, al que vamos a llamar biocenosis, es decir, todas las relaciones que hay entre insectos, aves, mamíferos, reptiles y todo lo que podamos imaginar, y el biotopo, que son las condiciones del lugar. Entonces, que tienen humedad distinta, que tienen temperaturas distintas, y eso crea condiciones para otro tipo de ecosistema. Cuando acabamos con un bosque, terminamos con imágenes como la que viene, donde literalmente no podemos hacer nada. Si me ayudan, porfa, y cambiamos la imagen. ¿Literalmente no podemos hacer nada, Ricardo? Demora Con muchísimo. esto no se puede hacer nada. Demora muchísimo, pero estos suelos, como tú decías, se empobrecen, porque las lluvias son enormes, lavan el suelo, se llevan los nutrientes. Y de hecho, por ejemplo, cuando estos bosques son talados para la agricultura es buena 2, 3, 4 años y luego la agricultura ya no funciona. Sí, creo. Porque se terminaron los nutrientes del suelo. Los nutrientes se van percolando o son lavados literalmente, ¿no? Son llevados por el agua a otra parte. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos rocoto en las laderas, ¿no? El rocoto no, es poco demandante en nutrientes. Yeah. Es casi el último estadio agrícola. De ahí esas tierras usualmente son abandonadas. Demora muchísimo que aparezca otra vez vegetación y sobre todo bosques, porque un árbol demora 20, 30 años. Claro. Entonces, claro, de repente las aves pasan, dejan caer semillas, el viento empuja, aparecen hierbas, luego un árbol de repente prende y tiene que ir creciendo a lo largo del tiempo. Pero lo importante es que estamos perdiendo varios recursos, no solamente la madera. Por supuesto, nadie puede estar en contra, nadie puede estar en contra del aprovechamiento de los recursos. Pero tiene que ser sostenible. Claro. Así es. Entonces, si vemos la siguiente imagen, podemos ver además justamente estos resultados en los que pareciera, ¿no?, que la naturaleza responde, ¿no? La siguiente imagen, por favor, para poder pasar. Y podemos ver estos bosques en ladera, por ejemplo, que son deforestados, y cuando llueve tenemos, ¿no?, huaicos, el agua cae de golpe en vez de caer de a pocos. En estos días, por ejemplo, el río Ocoña ha subido muchísimo su nivel, está en estado de alerta. Entonces, claro, tenemos desbordes, pérdida de infraestructura, pérdida de vidas. Ese bosque arriba ayuda a que el agua no caiga de golpe, que percole, que el suelo no baje. Entonces, tenemos que conservar estos bosques, ¿no? Esto además está estudiado por una serie de instituciones. Yo quisiera ver la siguiente imagen y justamente tenemos en las propuestas estratégicas de CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planificación y con todas las instituciones del Estado ha generado un documento que les recomiendo revisar. Se llama Propuestas Estratégicas para Fortalecer su Desarrollo. Ese documento es de este año y después de este documento ha salido esta ley. Entonces, que en vez de proteger y de gestionar bien un bosque, propone, abre las puertas a su peor uso, ¿no es cierto? Quiero rescatar esta imagen que por más que no la vean les voy a contar. Arriba, a menos que tengan una gran pantalla, arriba van a poder ver toda la problemática, justamente problemas de salud, problemas, a la vida, como ya vimos, porque los ríos se salen y no hay quien los pare. Tenemos pérdida de fuentes de agua, tenemos un problema con el cambio climático, los problemas de erosión, la pérdida de suelos fértiles. Es decir, la problemática es interminable, ¿no es cierto? Conservar estos bosques, al contrario, en la parte baja, nos dicen que podemos manejar bien este recurso y gestionar industrias. ¿Qué tanto bosque hemos perdido en el país? En el siguiente mapa vamos a ver lo que se ha perdido en los últimos 20 años. 20 años nada más. Así es. Ya, ok. Entre el año 2000 y el año 2021, todo eso que está en rojo son zonas deforestadas. No te puedo creer. Así es. La deforestación no es puntual en el Perú. Es masiva, es enorme, ¿no es cierto? No te puedo creer. ¿Qué son tanto enormes. y qué departamentos son los más afectados? Por supuesto, hay departamentos que no va a haber deforestación porque no hay árboles prácticamente, ¿no? Estamos hablando de departamentos costeros, en fin. Claro. Veamos el siguiente gráfico, que es un gráfico sacado de nuestro mejor amigo siempre, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y por supuesto, fíjate lo que pasa en Ucayali. Estamos hablando de miles de hectáreas, ¿no? Esto solamente entre el año 2010 y el año 2020.
Entonces, la pérdida en los últimos 10 años ha sido de más de 45.000 hectáreas solamente en Ucayali. Por supuesto, Loreto, una zona llena de bosques, es la segunda. La tercera es Madre de Dios, pero luego viene Junín, San Martín, Huánuco, Amazonas. O sea, el Perú sigue, toda la sierra, toda la selva alta está siendo afectada por la deforestación. Quisiera que entendieran a través de una imagen las dimensiones de esta deforestación. Para eso tenemos a nuestro amigo Google Earth, y esa imagen que ustedes ven ahí es del año 2000, porque Google Earth nos permite ver, tiene una herramienta que nos permite ver las imágenes en el tiempo. En el tiempo, así es. Esto es el año 2000. Este es el año 2000. Y fíjense que la zona deforestada no está alrededor de los ríos, sino alrededor de las carreteras. De las carreteras incrementan la accesibilidad. Claro. Eso es Pucallpa, ahí a la derecha. Y podemos ver, claro, se abren campos para la agricultura, para la ganadería. Cuando tú talas los árboles aparece pasto. Y eso es ideal para una ganadería extensiva. Quiero que se fijen bien en lo que falta, porque la siguiente imagen nos va a enseñar lo que ha sucedido para el año 2020. Oh, por Dios. Y podemos ver claramente las diferencias. Entonces, ¿cuál es el futuro de Pucallpa? ¿No? Entonces, ¿cuál es el futuro de los alrededores de Pucallpa? Entonces, ¿qué pasa si tenemos lluvias, si tenemos desbordes? Porque además, fíjate lo que ha pasado alrededor del río. Ya tenemos otros niveles de deforestación, ¿no? Entonces, de repente son incluso suelos aptos para el pastoreo, pero el bosque tal vez pueda manejarse mejor. Hay una serie de investigaciones, hay una serie de técnicas que nos permiten utilizar el bosque de manera adecuada. Yo recomiendo sensibilizarse, informarse, entender y además formarse, ¿no? Cómo aprovechar mejor el bosque. La tala no es necesariamente la mejor. No es. Bueno, y en tal caso existen experiencias exitosas, las pude ver alguna vez en bosques canadienses, donde luego de la tala hay un enorme proceso de reforestación que acompaña ese proceso, Ricardo. ¿Por qué no podemos hacer algo así? Y además, si se va a talar, lo que se puede hacer es, por ejemplo, en parches, ¿no? Pero el caso de Canadá es muy interesante porque siembran árboles. Claro. En el Perú es muy difícil sembrar árboles, porque culturalmente los árboles se talan, no se siembran. No se siembran. Además, sembrar un árbol es planificar tu inversión en 10 o 20 años. Así es. Y tradicionalmente, desde finales del siglo XIX, la principal reforestación se ha dado con pino radiata y con eucalipto. Debo decirles que el eucalipto lamentablemente no es peruano. Como tiene más de 100 años, mucha gente piensa que el eucalipto es nativo, ¿no? Es típico, te dicen, ¿no? El eucalipto es australiano. Se trajo con el pino radiata a finales del 19 porque es un árbol que crece muy rápido, que crece muy recto. Muchos de los árboles andinos, por ejemplo, como el queñual, por ejemplo, es un árbol de crecimiento muy lento, es un árbol además que va creciendo torcido por los vientos. Entonces, claro, no son árboles industrializables. Lo que hay que hacer es sembrar en algunas zonas otros árboles y planificar nuestro futuro. A 20 y a 30 años. Porque si no estamos acabando con nuestro futuro, acabando con estos bosques tan diversos. Clarísimo. Y te voy a decir algo más, Ricardo. Debo despedirte ya porque el tiempo nos gana, pero luego de la pausa vamos a estar con Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, justamente para hablar cómo un cultivo del café aprovecha un bosque como el que tenemos casi en todas las regiones del país. Eso es extraordinario, pero necesita de un bosque en pie también para crecer. Porque el café necesita sombra. Exactamente. Vamos con ello. Te agradezco muchísimo siempre, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Estén atentos. Tenemos un país riquísimo. Cuidémoslo. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, ha estado con nosotros en el programa.